Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el profesor Nicolás Reynoso. Continuando con el desarrollo de nuestras clases en esta cuarta entrega de videos, vamos a trabajar sobre los siguientes temas. Bien, en la clase de hoy veremos concepto de fuerza electromotriz, ley de Ohm, multímetro, empalmes, elementos de un circuito eléctrico, simbología, herramientas y seguridad con la electricidad. Quizás este video sea un poco extenso, pero es necesario para la formación de ustedes. Bien, vamos a empezar definiendo qué es una fuerza electromotriz, cuál es su concepto. La energía eléctrica creada en centrales origina lo que se llama fuerza electromotriz. Esta FEM, de forma abreviada, es la causa que hace que los electrones se muevan, ¿sí? Aunque como concepto la fuerza electromotriz y la diferencia de potencial no sean la misma cosa, en la práctica sí lo son. Y es por ello que la unidad de medida para medir la fuerza electromotriz o la diferencia de potencial es la misma, que es el voltio, ¿sí? Ahí tenemos una imagen que nos está representando lo que es la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es el tirón que ejerce la fuerza de la soga, en este caso el terminal positivo, ¿sí? Hacia el terminal negativo. Esa es la fuerza electromotriz. Bien, la ley de Ohm. Esta es una ley muy linda, muy básica y muy completa a la vez. Nosotros lo que buscamos en este primer año es que ustedes conozcan lo que enuncia la ley de Ohm y cómo podemos calcular las diferentes variables que tiene esta ley. Bien, esta ley muestra la relación que existe entre la corriente, la tensión y la resistencia, que concurren en un circuito eléctrico, es decir, que se encuentran en un circuito eléctrico. Enuncia lo siguiente: la intensidad de la corriente en un circuito es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia. La expresión matemática del anterior enunciado es la siguiente. Intensidad, acá está, es igual al voltaje dividido la resistencia, ¿sí? La ubicamos a esta ley de Ohm dentro de un triangulito para que sea una regla memotécnica y ustedes puedan acordarse rápido de lo que es la fórmula de la ley de Ohm. Ya van a ver por qué. Bien, fórmulas de la ley de Ohm. Recién vimos este triángulo en la diapositiva anterior, ¿sí? Si yo quiero calcular la intensidad, ¿sí? Voy a ver, esperemos que se corra un ratito el cartelito, bien. Voy a tapar lo que quiero calcular, es decir, la intensidad, y me va a quedar al descubierto el voltaje, la línea de fracción y la resistencia. Es decir, que la intensidad es igual al voltaje dividido la resistencia en un circuito eléctrico. Bien, vamos acá arriba. Para calcular la resistencia, tengo que tapar con el dedo la R de resistencia, ¿sí? Y me queda que la resistencia que está aquí tapada es igual al voltaje dividido la intensidad. Bien, por último, para calcular la tensión, ¿sí? Yo tapo lo que es el voltaje. Recuerden que la tensión se mide en voltios, ¿sí? Tapo el voltaje y me queda la intensidad, que acá está, por la resistencia. Es decir, si en un circuito eléctrico yo quiero calcular el voltaje de mi fuente, yo voy a tener que multiplicar la intensidad por la resistencia. Bien, vamos ahora
a lo que es el multímetro. ¿Se acuerdan que ya habíamos definido en clases anteriores lo que es el multímetro? También que hay analógicos que funcionan con aguja y hay digitales, como es en este caso el del video que estamos viendo, ¿sí? Se recuerdan que el instrumento es un instrumento que me mide, me cuantifica lo que hacen los electrones en una instalación eléctrica, ¿sí? Mide todo lo que son las magnitudes eléctricas, perdón, ¿sí? Vamos a ver lo que es el multímetro, que tiene un display, que ese display me va a mostrar a mí todo lo que son el resultado de mi medición, ¿sí? Tenemos una perilla selectora, acá está, ¿sí? Que está en el medio, que va girando según nosotros queramos elegir la escala de medida a la vuelta de esta perilla, ¿sí? Bien, vamos a ver lo que podemos medir, ¿sí? Acá podemos, si yo coloco la perilla, perdón, en esta posición, voy a poder medir el voltaje en corriente alterna, es decir, el voltaje que me está llegando a mí, a mi casa, ¿sí? Ese tipo de corriente. Si pongo la selectora en estas escalas que están acá, voy a poder medir el amperaje en corriente continua, ¿sí? Pero este instrumento solamente me va a medir hasta 10 amperes solamente, ¿sí? Si yo necesito medir amperaje en corriente continua, voy a necesitar un amperímetro, un elemento, un instrumento que se dedique directamente a medir amperes, si yo necesito medir valores mayores a 10 amperes. Bien, esto que vemos acá, si yo coloco la selectora en esta posición, voy a medir con continuidad. Y si yo agarro y junto las puntas de prueba que tiene el multímetro, me va a emitir un sonido. Por eso dice sonido acá. Cuando haya continuidad, quiere decir que cuando las puntas se unan, va a emitir un sonido mi multímetro. Quiere decir, yo puedo poner de un extremo de un pedazo de cable la punta roja y del otro extremo una punta negra, ¿sí? Si el multímetro me emite un sonido, quiere decir que ese conductor está sano, hay conductibilidad. El conductor tiene continuidad si yo lo voy a usar en una instalación eléctrica. No está cortado en alguna de esas partes que yo estoy midiendo, ¿sí? Muy importante lo que es continuidad. Saca mucho de apuro y sirve para detectar muchísimas fallas. En este conector que vemos acá, donde está el símbolo de voltio, de ohm y de miliamperes, vamos a conectar siempre la punta roja que queramos medir estas magnitudes, ¿sí? Y en este conector que está abajo, vamos a conectar siempre la punta negra. Si ustedes ven ahí dicen COM, eso viene del común, ¿sí? Y está directamente acá con el símbolo de tierra o el símbolo de masa. La punta negra siempre se va a conectar en este terminal. Bien, la punta roja también podemos cambiarla y conectarla en este terminal. Si ustedes ven ahí dice 10 amperes, ¿sí? Cuando yo vaya a querer medir amperaje mayor a esta escala, pero hasta 10 amperes, voy a tener que cambiar la punta de lugar, el conector rojo, y ponerlo acá donde está ahora el puntito. En esta escala que está acá, que va desde aquí hasta acá, voy a medir resistencia en ohm, es decir, que en el display me va a indicar un valor, por ejemplo, 5, y ese 5 va a ser medición de resistencia. O sea, lo voy a leer como 5 ohm o 5 ohmios, ¿sí? Bueno, la perilla selectora ya la vimos. Y nos queda esta escala que está acá, que me va a servir a mí, para medir
voltaje en corriente continua. Ahí tenemos el símbolo, ¿sí? Yo voy a poner la perilla selectora en esta posición cuando quiera medir la tensión que tiene una pila, cuando quiera medir la tensión que tiene una batería. Por lo general podemos usar la batería del celular o la batería de 9 voltios. Voy a poner en esa escala cuando quiera medir la tensión que tengo en una batería de un auto, de una moto, ¿sí? De un camión, de un auto eléctrico. Para eso me sirve esa escala del multímetro. Bien, continuamos. Vamos a definir ahora lo que son los empalmes. A ver, llamamos empalmes a la unión que se realiza en los circuitos eléctricos con conductores, es decir, con cables, que transportan energía. Estas uniones deben ser correctamente ensambladas, unidas y a la vez excelentemente aisladas nuevamente. Utilizamos estos empalmes para derivar, prolongar, culminar o asegurar las uniones de los cables, ¿sí? Yo cuando realizo un empalme estoy sacando la parte aislante, sacando el plástico, ¿sí? Y estoy trabajando con los hilos de cobre. Cuando trabajo con los hilos de cobre, estoy derivando, prolongando, culminando o asegurando una derivación o una prolongación de un conductor hacia otro lado de la instalación, ¿sí? O hacia otro lado del circuito. Los empalmes más utilizados en nuestro taller son el empalme de prolongación, que me sirve para estirar la sección, o sea, el largo de un conductor. Un empalme de derivación, que me sirve a mí para derivar, es decir, si yo tengo un conductor que está transportando energía en forma horizontal, también lo puedo derivar en forma vertical. El empalme de cola de rata, que tiene la función de ser el empalme uno de los más fuertes, ¿sí? que resisten mucho a lo que son los tirones en los conductores. Y el empalme de terminación, que lo vamos a utilizar cuando tengamos que conectar los conductores a algún artefacto, como por ejemplo un portalámpara, ¿sí? Por ejemplo alguna clavija de una ficha macho, de alguna ficha hembra. Bien, acá tenemos los dibujitos de algunos de los conductores, de los empalmes, perdón, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre elementos de los circuitos eléctricos. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto qué era un circuito eléctrico y habíamos nombrado solamente los elementos? Bueno, ahora lo vamos a desarrollar uno por uno. El elemento generador o acumulador son aquellos elementos capaces de mantener una diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Por ejemplo, encontramos como elemento generador a las pilas, a las baterías y a la red de distribución eléctrica, ¿sí? Es nuestra fuente de poder, es nuestra fuente de energía, es la que va a hacer que los electrones se muevan, alimenten artefactos y empiecen a funcionar esos artefactos, ya sean para dar luz, para dar calor, para transformar la energía en lo que nosotros queramos. Transformamos la energía eléctrica en energía de movimiento. Si ponemos a andar un ventilador, por ejemplo, transformamos la energía eléctrica en energía lumínica si utilizamos una lámpara, transformamos la energía eléctrica en energía térmica si utilizamos una estufa, ¿sí? Ese es mi elemento generador, son las pilas, las baterías y la central, ya sea hidroeléctrica, solar, mareomotriz, térmica o eólica, ¿sí? Es la fuente de energía, la fuente del poder de mi circuito. Bien, vamos a ver, ya vimos recién en la clase pasada, describimos lo que eran los elementos de protección también, pero lo vamos a repasar. Son dispositivos que protegen el circuito de sobrecargas y de posibles accidentes hacia el operario. Por ejemplo,
el interruptor termomagnético, el interruptor diferencial y la puesta a tierra. Recordemos que el interruptor termomagnético, que son los que están acá, nada más que el primero es unipolar porque tiene un solo polo, sirve para un solo cable. Acá tenemos uno bipolar, ¿sí? Que en este podemos utilizarlo para la fase y el neutro. En este o elegimos la fase para interrumpir o elegimos el neutro solamente. Y acá tenemos otro que tiene 3 clavijas, que es el tetrapolar, ¿sí? Después tenemos el interruptor diferencial, que protegía al operario. El interruptor termomagnético protegía la instalación, recuerden. Y acá tenemos una jabalina con el cable verde amarillo de la puesta a tierra. Esta jabalina tiene una bornera o un conector acá en la punta. Y esto es un trozo de hierro que va enterrado en la tierra. Ante cualquier contacto indirecto, se descarga por este cable la corriente eléctrica hacia la tierra. Muy bien, continuemos. Elementos receptores. Son aquellos elementos capaces de aprovechar el paso de la corriente eléctrica y transformarla en otro tipo de energía. Por ejemplo, motores, resistencias, lámparas, ventiladores, cargadores, etc. Aires acondicionados ahora que está haciendo calor o para el frío también. Son todos aquellos artefactos que yo tengo en mi casa y que funcionan con corriente eléctrica. Acá tenemos un horno microondas, un lavarropa, un secador de pelo, una televisión, una lámpara, una computadora, ¿sí? Todo lo que recibe energía eléctrica y la transforma para nuestro bien son elementos receptores, ¿sí? Muy bien, continuemos. Importante, el elemento conductor es el elemento que va a ligar todas las partes de mi instalación, el que va a transportar la corriente eléctrica por toda mi vivienda, por todo mi edificio, ¿sí? El elemento conductor está formado por un material conductor en su interior y un material aislante en su exterior, que por lo general es plástico. Como medio de protección, estos materiales oponen poca resistencia al paso de la corriente eléctrica, es decir, que son muy buenos conductores. Por ejemplo, los cables de cobre y los cables de aluminio. Los cables de cobre son los que utilizamos en nuestras casas y los cables de aluminio son los que utilizan las centrales eléctricas para transportar desde la central hacia las ciudades la corriente eléctrica. Por eso son de otro color, lo vemos medio blanco. Por eso se utiliza el aluminio para transportar de un lugar hacia otro, cuando hay muchos kilómetros de diferencia, la corriente eléctrica. Bien, continuando. Elementos de control. Los elementos de control son dispositivos que nos permiten abrir o cerrar el circuito cuando lo necesitemos. Por ejemplo, interruptores, pulsadores, llaves de combinación, llaves de cruce y potenciómetros, ¿sí? Estos elementos de control son los que nos permiten a nosotros agarrar y administrar a nuestro gusto y semejanza la corriente eléctrica. Si yo quiero encender una lámpara, necesito un interruptor, el cual tocarlo, accionarlo y poder encender la lámpara. Muy bien. Simbología eléctrica. Esto lo vamos a tratar más en lo que es la práctica, ¿sí? Pero bueno, son formas de dibujar nuestro circuito eléctrico, ¿sí? Para que otra persona pueda entenderlo, ¿sí? Es decir, si yo pongo este símbolo, otra persona que haya estudiado o que haya visto alguna vez lo que es una simbología eléctrica va a saber que es un interruptor y que en esa parte de la casa, en ese plano eléctrico, debe colocar un interruptor, ¿sí? Si yo veo un plano con este símbolo, voy a saber que ahí en ese lugar está el medidor de energía de ese domicilio. Acá tenemos más
más símbolos, ¿sí? Y bueno, vamos a ver un poquito de herramientas, ¿sí? Vamos a ver un poco rápido lo que son las definiciones, pero la electricidad tiene su propia clasificación de herramientas. Cualquier instrumento que se utilice para realizar un trabajo manual recibe el nombre de herramienta. Las herramientas de electricista para poder trabajar con corriente se denominan de seguridad. Trabajan sin interrumpir la corriente. Trabajar sin interrumpir la corriente supone un riesgo enorme, por lo que todas las normas de seguridad establecen como primera medida de seguridad no trabajar nunca con corriente, nunca con tensión, bajar el interruptor termomagnético y trabajar sin tensión en las instalaciones eléctricas. Sin embargo, hay circunstancias extraordinarias en que se efectúan reparaciones sin cortar el suministro de corriente. Que quede claro esto, estas reparaciones las llevan a cabo personal muy especializado y con muchos años de experiencia. Utiliza para ello herramientas especialmente aisladas, código de colores de herramientas. Las herramientas de seguridad llevan 3 capas aislantes. Una capa en color amarillo que indica aislamiento mínimo. Es peligroso trabajar con corriente con esta aislación. Después tenemos una capa de color naranja que indica que se ha perdido una capa de aislamiento y se debe actuar con precaución. La capa de color rojo indica seguridad y la capa de color negro se añade por estética para dar un acabado más presentable a la herramienta. Acá tenemos un ejemplo de una pinza de fuerza con todas las capas necesarias para una correcta aislación de la herramienta. Tengan en cuenta que en esta parte metálica no está aislada la herramienta, así que tienen que tener mucho cuidado con tener contacto con esta parte de la pinza. Bien, continuemos. Podemos ver acá en esta diapositiva muchísimas herramientas para diferentes motivos o usos dentro de lo que es la electricidad. Tenemos pinza de diferentes puntas, tenemos llaves de boca, alicates, tenemos pinzas pico y loro, tenemos cricket para poder utilizar estos tubos, tenemos llaves francesas aisladas, detectores de tensión, ¿sí? Destornilladores de variados tamaños, soldadores, desoldadores, un espejo para inspección, tijeras. Vamos a describir cada una de estas herramientas, o las más importantes. Pinza de punta es un elemento, un alicate de corte o de presión vendría a ser, y sujeción usado por electricistas. Gracias a su forma alargada, son útiles para alcanzar objetos en cavidades donde los cables u otro material se han atorado o son inalcanzables para los dedos de las manos. Alicate corta cable. Al tener los conductores forma redonda, hace que cuando se utiliza un alicate de corte recto, el conductor tiende a escaparse. Con estos alicates cuesta mucho menos esfuerzo el corte y además los conductores en forma de cable no se abren en forma de abanico cuando se los corta. Estos alicates solo sirven para corte de metales blandos como cobre y aluminio. Bien, alicate pelacables. Existen numerosas versiones de este tipo y se emplea para eliminar la protección aislante de los conductores.
Se utilizan en general para hilos de conductores simples, múltiples y finos con plástico o aislante de goma de máximo de 5 milímetros de diámetro o 10 milímetros de sección de cable. Son de fácil ajuste al diámetro del cable mediante tuerca interior. Generalmente son de acero especial para herramientas, forjado templado al aceite. Pinza universal. Es una herramienta imprescindible para todo electricista. Se llama universal porque son 3 herramientas en una. Tiene punta plana, mordaza y corte lateral. Se compone de 3 partes bien diferenciadas. Una pinza robusta, unas mandíbulas estriadas y por último una sección cortante. Sirve para todo. Es la herramienta multiuso de la electrónica. Enrosca y desenrosca, aprieta y afloja, corta un alambre o pela un cable. Acá tenemos diferentes imágenes. Vamos a lo que son los destornilladores. Es una herramienta imprescindible también para un electricista. El destornillador que más se utiliza es el de pala o el plano. Existen 2 clases de destornilladores de pala. El de boca vaciada y el de boca forjada. Acá tenemos boca vaciada, vendría a ser el que es finito y largo, y boca forjada, el que tiene este ensanche en la punta. Bien, creo que ya quedó claro. Pasemos al próximo. Buscapolo, importante herramienta para un electricista. Fabricado en forma de destornillador, con mango traslúcido, lleva dentro del mismo una lámpara de gas de neón en serie con una resistencia. Cuando se toca con la pala del destornillador un cable con corriente y se pone el dedo en la parte metálica, la lámpara enciende si es que hay corriente. ¿Cuál es su uso? Tomar del mango aislado entre el dedo índice y el dedo anular, mientras se presiona el botón con el pulgar, tal como si estuviera sujetando una jeringa, como muestra la foto, ¿sí? Tocar el cable o terminal vivo con la punta del buscapolo. Su mano debe estar completamente aislada sobre el mango y su dedo pulgar sobre el botón metálico ubicado en la parte de arriba del mango del destornillador. Si la luz enciende, quiere decir que hay corriente en ese cable. Si no enciende, lamentablemente es un neutro o no tiene corriente ese conductor. Seguridad con la electricidad, y con esto vamos culminando. Se denomina riesgo eléctrico al riesgo originado por la energía eléctrica. Dentro de este tipo de riesgos se incluyen los siguientes: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión, contacto eléctrico directo, es decir, que yo sé que hay corriente ahí y toco, ya sea intencionalmente o no, o con masas puestas accidentalmente en tensión, contacto eléctrico indirecto, por ejemplo, un cable de puesta a tierra. Puede o no puede tener tensión. Si está bien la instalación, no va a tener tensión. Pero si está mal, sí, yo no sé eso. ¿Se entiende? Quemaduras por choque eléctrico o por arco eléctrico. Caídas o golpes como consecuencia del choque o el arco eléctrico. Incendio o explosiones originados por la electricidad. Bien, acá tenemos 2 operarios que están trabajando en un poste que transporta energía eléctrica. Mucho cuidado, esperemos que esos cables no estén energizados, ¿no? Bien. Acá tenemos algunas recomendaciones. ¿Qué es un arco eléctrico? Un contacto directo, un contacto indirecto, que ya lo vinimos explicando, pero de todas formas ustedes lo tienen en la bibliografía que les compartí. Bueno, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, ahí tienen mi correo electrónico. Y bueno, espero le haya sido
fructífera la charla. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego.